Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo ciclo de conferencias virtuales organizadas por el Centro Cultural del Bicentenario y el Museo Histórico Provincial Orestes Dirulo, denominado El Folclore de Santiago del Estero. Queremos compartir con ustedes un segmento destinado a resaltar la música nativa santiagueña, como uno de los rasgos más distintivos de su folclore. En esta oportunidad, el dúo Coplanaco nos entregará su versión de la Samba Alegre, creación de los hermanos Sábados. La conferencia de hoy estará referida al tema Introducción al folclore de Santiago del Estero y estará a cargo del licenciado Andrés Chazarreta. Andrés Chazarreta Ruiz es licenciado en folclore, músico y bailarín. Fue director del Instituto del Folclore Andrés Chazarreta, presidente de la fundación con ese mismo nombre, creador y coordinador del taller de expresiones folclóricas de la Dirección de Cultura de Santiago del Estero, jefe del Departamento de Artesanías, Folclore y Lingüística Regional de la Dirección de Turismo de Santiago del Estero, director del Museo de Ciencias Antropológicas Emilio y Duncan Wagner, autor del proyecto de carrera de postítulo de especialización en estudios del folclore en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, secretario de Desarrollo y Vinculación en el hoy Departamento de Folclore de la Universidad Nacional de las Artes, es actualmente profesor titular de la Cátedra de Danzas Folclóricas Argentinas e integra el equipo de cátedra de folclore 1 a 4 en la misma unidad académica.
Se desempeña en el área de políticas culturales de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Santiago del Estero. Les recordamos que las preguntas que deseen realizar las pueden hacer a través del chat y se las formularemos al disertante al finalizar la charla. Le cedo la palabra al licenciado Andrés Chazarreta. Hola, buenas tardes a todos y realmente muy contento de poder estar, si bien no personalmente, que sería lo más agradable, pero esto por ahí nos permite conectarnos con más gente que está lejos. Me voy a permitir, Facundo, hacerte una pequeña observación. La samba alegre es un motivo popular, una pieza tradicional, no es creación de los hermanos Ábalos. Esta es la versión de los hermanos Ábalos. Es importante, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, de todos estos procesos de la construcción de lo popular. Si me permiten, voy a abrir una presentación. Bien, a ver. No, la voy a... La vuelvo a abrir porque me olvidé de habilitar el audio y después no íbamos a poder escuchar ni ver los videos. Ahora sí. Bueno, sería importante, en principio, necesario aclarar de qué hablamos cuando hablamos de folclore. Normalmente usamos este término para referirnos a expresiones de música y danza con características tradicionalistas, referido al movimiento tradicionalista tal como lo define Carlos Vega. Este es solo un aspecto de lo que abarca el campo de estudio. Va mucho más allá. En sus orígenes, a mediados del siglo XIX, fue un espacio ocupado fundamentalmente por coleccionistas y arqueólogos aficionados que se dedicó a estudiar el acervo fundamentalmente literario. Poco a poco se fue extendiendo a los cancioneros populares. En esta etapa, marcada por la consolidación de los estados nacionales y después con la revolución industrial, la consolidación del capitalismo, donde la antropología y después donde la antropología nace como una necesidad de colonizar otras culturas. Recuerden que aquí a principios del siglo XIX están los procesos de independencia de las colonias de diferentes países. En ese proceso era necesario continuar porque es básicamente América y Asia la que consolida económicamente a Europa. Y la antropología nace para conocer culturalmente y extender esa dominación política desde el punto de vista económico-cultural.
no vamos a profundizar esto, pero a lo que vamos es cómo se va definiendo por la época las ciencias. El folclore, a diferencia de la antropología, que define al otro diferente en cuanto a región e incluso racialmente, el folclore define al otro objeto de estudio dentro de su misma sociedad, remitido a comunidades rurales. La definición del campo de estudio se centra en el sujeto. Hablamos de hombre folk y comunidad folk. Con el pasar del tiempo se va definiendo, extendiendo a lo que se llamó cultura folk. En el siglo XX, la tendencia avanzaba a incluir el análisis y las manifestaciones folclóricas de lo urbano. En esta etapa, a mediados del siglo XX, allá por la década del 60, cuando se definía al hombre folk, a la comunidad folk, se hablaba de sociedades aisladas de las influencias institucionales. Esto cada vez iba siendo menos, o sea, la civilización se iba extendiendo y llegando, hablamos de civilización en los términos europeos hegemónicos, se iba extendiendo. Entonces un estudioso de nuestro medio, por esa época, Bruno Jacobella, llegó a decir que el folclore estaba muerto. Y si al no existir la comunidad folk como la definían, no existía el folclore. Pero en realidad el folclore es una ciencia del hombre y va evolucionando conjuntamente con el hombre. Y se sigue extendiendo y se van redefiniendo el campo de estudio. Por la década del 70 se empieza a definir por conductas o comportamientos, ya no centrado en el sujeto, sino centrado en las conductas. Y desligándolo de una tipología social y de un ámbito geográfico. De hecho, el folclore se refiere a comportamientos culturales que atraviesan toda la actividad humana. La música, la danza, la medicina o el sistema etnomédico, la religiosidad, los sistemas de creencias, la literatura, la gastronomía, artesanías, y también se refiere a todos los sistemas de producción y económicos. Todo esto es parte de ese proceso. A un hecho podemos considerarlo folclórico si cumple una serie de requisitos, y esto lo definimos según el marco teórico que tomemos. La mayoría hablan de tradicionalidad, anonimia, no institucionalidad, vigencia, efectos identificatorios con el grupo, inmerso en un contexto y con una forma de actuación.
esta definición, cuando hablamos de actuación, que los estadounidenses la definen como performance, Bauman nos habla de 3 esferas de análisis en estas formas de actuación. Y esto es interesante verlo para empezar a salir de estas conceptualizaciones tan cerradas. Nos habla de actuación cara a cara, o sea, cuando hay intercambio individual, personal. Se refiere a actuación pública. La esfera pública nos habla de una escena, un interlocutor determinado y un auditorio. Y por último, nos habla de la esfera mediada. ¿Qué implica esto mediado? Y aquí es un poco la sorpresa, y estamos hablando de la década del 70, 1970. Bauman, hablando de la esfera mediada, se refiere a la interlocución con medios, y plantea incluso una investigación sobre grabaciones desde un estudio de jazz, en donde el estudio de jazz es el interlocutor y los discos son los que llevan el mensaje al auditorio. No quiero profundizar esto, pero no quería dejar pasar estas visiones, sobre todo para nosotros que muchas veces tenemos un concepto bastante rígido, fundamentalmente entendido en nuestro país. Les quiero recordar que pasamos por diferentes procesos militares, y a nosotros nos suprimen la visión de gran parte de esos teóricos, fundamentalmente de los teóricos marxistas. En todo este proceso, la dinámica del traspaso tradicional, cuando hablamos de la tradicionalidad, funciona mediante la apropiación de los hechos, la resignificación y el traspaso, y nuevamente vuelve a iniciar el proceso. Cuando hablamos de apropiación bueno, sin vigencia el folclore no existe. Cuando hablamos de apropiación, me quiero remitir a un ejemplo inmediato. Nosotros decimos la chacarera es santiagueña. Y en verdad no. La chacarera es un ritmo construido desde una birritmia, una polirritmia, que es común a toda Latinoamérica y que viene bajando desde el Perú. En Bolivia hay expresiones de chacarera, la chacarera chapaca, en la zona de Tarija, viene bajando por el norte y se difunde en todo el país.
Pero ¿es mentira que la chacarera es santiagueña? No. La chacarera cuando llega a Santiago toma características muy particulares, ritmos muy particulares. De pronto suma la síncopa. Aparte de esa polirritmia, le incorpora la síncopa. Y con esas características Santiago se apropia de la chacarera. Y entonces es válido decir que la chacarera es santiagueña. Sin duda es santiagueña. Que nació aquí es otra cosa. Bueno, esto les quería mostrar también con estos procesos de resignificación. No quiero dejar de mencionar en esta conceptualización de folclore los conceptos de Pérez Bugallo, que también es un aporte importante. Pérez Bugallo no nos habla nos dice, a diferencia de la antropología que genera la otredad, él dice que deberíamos buscar una mirada diferente, porque no estamos estudiando ni pájaros ni insectos, nos estamos estudiando nosotros mismos. Entonces, él dice que deberíamos hablar más que de otredad, de nostredad. Y define al folclore como una teoría de la práctica. Ahora continuamos con el proceso. El segundo paso del que hablamos es la resignificación. Lo referido a la... La noche, a menudo encontramos al gaucho. La resignificación. Podemos ver en nuestras artesanías, en este caso he puesto unos ejemplos, tejidos y soguería, en donde las técnicas son aplicadas con diferentes usos. En este caso vemos bolsos, cintos, vemos los lazos. Esto evidentemente es un sistema de producción heredado ancestralmente, aprendido en marcos de tradicionalidad y que van tomando una nueva función. O sea, después me preguntan si esto queda claro. Nos apropiamos, aprendemos este fenómeno, conducta, lo resignificamos. No hacemos exactamente lo mismo que hacía nuestro antecesor. Lo resignificamos y traspasamos al siguiente. También lo podemos ver en diferentes expresiones musicales, que esto es un poco más claro. Escuchen esta chacarera. Napas, apas, quichuas, recanchas, ni mayor, sin charizo y su chacarera. Se va la primera.
Yatin Yata y Mantayo Serani. Bolsillo de cana silbasta, su tiempo tapurerani, Virgen Mama y Chacuya, Tiyam Cana y Pastarerani. Agishman Karaparita, Cham Karisma Drugadati, Kirus Minta Watana, Chichiri Manta Chakasaspi. Wasis Manta Joxis Papa, Regalías Katutukun, Aguanta Punaish mi tía, Himalaya Tapamuchu. ¡Se va la segunda! Su papagum picao saeca, kaya minchari su príncipe ayan cara mamá. Finalmente eran europeos, de arraigan nuestra tierra, absorbíamos de ellos. Mamá y pobrecita tapa, manapas castojarán, yo si hay hecha castigar, chaira y cucacha de cani. Sumajata, Gustriman causa carani, Mama y mateta se va, Tincama y Yaputia carani. Bueno. Chaireiku, Mama y Coca, Mama y Huacascani, Mama y Pacantas Churacos, Mama y Mancunarichcani. Ahora, ¿qué pasa si les hago escuchar esto? cosechando paso a paso tantos sueños, mientras que mi rancho envejezco con el tiempo. Hijo de los montes y del pago soy sachero, barbas vegetales, los quebrachos mis abuelos, fuertes milenarios son guardianes de mi pueblo. ¿Licenciado? ¿Sí? Sí, cuando usted habla y no se lo escucha cuando está el audio y usted Calles habla. que ganaron como un río todo el pueblo, pronto han de volverse remolinos con el viento. Se va la primera. A ver. No, les decía que me dicen que no se ha escuchado. La primera. Buenas tardes. Es una pieza de formato que lo veríamos como tradicional folclórico. Ahora es en nuestra lengua ancestral, el violín de Don Sixto, con guitarras que si bien eran instrumentos europeos en su origen, pero que se arraigaron en nuestra tierra, que nos apropiamos y empezamos a hacer folclore con esto. Y en este segundo escuchábamos, si bien hay una diferencia dinámica, el patrón rítmico es el mismo. E incorporamos
algunos sonidos nuevos, hay batería, las guitarras suenan distintas, son tocadas con técnicas distintas, y se incorpora una guitarra eléctrica. Y a mucha gente por ahí esto no le gusta. Dice, no, esto no corresponde. El folclore no se toca con estos instrumentos. Y en realidad, o sea, nos hemos olvidado de decir me gusta o no me gusta, y nos hemos acostumbrado a llevarlo al extremo de decir es o no es. Escuchemos un poquito más los sentires de mi pueblo. Y del polvo renacer y ser de fuego, quieran doblegarme las arrugas con el tiempo. Vivo en mi ranchito y orgulloso aquí me quedo. Hombre, fui en mi infancia y ahora niño yo me siento. Las estrellas. Más allá de que la temática, la chacarera tiene una estructura, una forma a la que estamos acostumbrados, la temática también, en este caso solamente vemos variar la instrumentación. ¿Es válido esto? Guitarras eléctricas, baterías, algunos dicen que no. Pero escuchemos esto otro. Que salgan las parejas para bailar este gatito. ¡Primera! Bueno, escuchamos esto y decimos, esto sí responde a nuestra tradición folclórica. Y de pronto hay un bandoneón. El bandoneón ingresa a nuestro país alrededor de 1920, en la década del 30 se va popularizando en Santiago. O sea, no es un instrumento que ha estado siempre ni que ha sido tradicional siempre. Las orquestas en principio del siglo XX eran violines, guitarra, eventualmente un arpa. Ni siquiera el bombo formaba parte de esas viejas orquestas. Para los ritmos se cajoneaba el arpa. El bandoneón, en este caso y en esas épocas, era una nueva incorporación. Y de pronto, ¿por qué en esos tiempos se aceptó sin pruritos
la incorporación de nuevos sonidos. Y de pronto, hoy, cuestionamos la incorporación de los nuevos sonidos que traen los jóvenes y las nuevas tecnologías. ¿Acaso la situación no es la misma? Y yo particularmente, escuchando cronológicamente las orquestas de mi abuelo, en principio arpa, violín, una flauta, y después va incorporando el bandoneón, después va incorporando arreglos en donde la flauta de Pancho Moreno hacía unos contracantos impresionantes, y digamos que en su época iban transgrediendo los límites. Y hoy nos cuestionamos esas transgresiones. Mi abuelo hizo una grabación del malambo allá por la década de fines de la década del 30, en donde en vez de percusión lo pone a uno de sus zapateadores, que es el que hace el ritmo con mudanzas, José Arce, que recuerdo que haciéndolo escuchar a Carlos Saavedra esa grabación, Carlos me pregunta quién era el zapateador. Le digo, y me dice, oh, con razón, era un zapateador de aquellos. Entonces, por ahí no les voy a dejar respuesta, en realidad mi intención es abrir interrogantes. Voy a volver un poquito atrás porque les quiero compartir algo que me dejé en el tintero, porque empecé con... cuando hablaba de las danzas, le quería compartir. Ustedes saben que en 1941 estuvo Disney en el país y le pidió a mi abuelo que le muestre algunas danzas, los bailarines, para hacer un dibujo, una película de dibujos animados. Yo tuve la suerte de trabajar con la producción que hizo el documental sobre los viajes de Disney, y recuperé o me pude juntar con los videos que tomó Disney a los bailarines de mi abuelo, que en este caso no son los videos de los bailarines. A mí me interesaba fundamentalmente porque estaba trabajando en una reconstrucción de lo que fue un espectáculo de mi abuelo, y tenía todos los datos, pero no tenía la imagen, no tenía el movimiento. Y resulta que me pasaron 8 minutos de filmación de los bailarines que estaban centrados justamente en lo que me interesaba a mí, la construcción del movimiento. Y les quiero mostrar, este es el resultado de esa película. La película es Saludos Amigos, y esta es la porción que trabajó en Argentina. La noche, a menudo encontramos al gaucho solitario y alejado en la inmensidad de la pampa. Escuchen la melancolía de las notas del triste, su romántica balada. Yo soy la blanca paloma que en el cardal de la loma
Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy la... Pero los gauchos no siempre están tristes. Aquí lo vemos ahora bailando una alegre chacarera. Naturalmente, esta es la versión norteamericana de la chacarera. En el malambo, Bucéfalo nos demuestra sus dotes de maestro de la danza. Y ahora el pala pala. Después del derrumbe, y mientras nuestro cowboy gaucho empieza a entrar en calor. Bueno, estas imágenes, estas imágenes las tenía preparadas para antes de empezar a hablar del tema de las danzas. Y de pronto no solamente es la danza, particularmente en la danza que nosotros asumimos como danza folclórica, si nos ponemos a ver, hay una cuestión central que lo pasamos casi soslayándolo aquí en la presentación, la vigencia. Si no hay vigencia, el folclore no existe. Entonces tenemos que considerar que la mayoría de nuestro repertorio coreográfico, el repertorio que conocemos como folclórico, en realidad no es folclórico, no sería correcta la denominación de danza folclórica, más allá de que saben que en realidad esto no importa, porque la lengua y las denominaciones las hace el uso. Y las llamamos danzas folclóricas y no le vamos a cambiar el nombre. El tema es que podamos comprender que conceptualmente no es así. A partir de la década de los 70, 80, el folclore comienza a identificarse, a relacionarse con la identidad. Y aquí podemos reflexionar sobre las tensiones de los procesos coloniales, neocolonialismo ya para esa época, y decoloniales, o podemos plantear la contraposición con, lo dice Gramsci y posteriormente Lombardi y Satriani, hegemonía y subalternidad. Y en este caso pasamos a otro ejemplo. Agradezco el uso que le doy del video de Retratando Silípica.
encuentra lo identifican con dos colores, el rojo y el amarillo que guardan gloria de mil dolores. El santo de los milagros, la fe del pueblo llevando va, promesas y más promesas, mi San Esteban cumpliendo está. Los jinetes con sus caballos cuando arremete, la tierra se mezcla al humo y es un santuario en medio de los cohetes. Cierto es, Freddy Páez. Los indios al pueblo llegan a las carreras y sudorosos, en su rostro muy ansioso traen las estrellas de un cielo hermoso. De violines, de las guitarras y bandoneones, empapan el día sacro junto a los cerques y acordeones. El santo de los milagros, la fe del pueblo llevando van, promesas y más promesas, mi San Esteban cumpliendo está. Bueno, aquí vemos claramente en todo el video, indudablemente se habrán dado cuenta, es la fiesta de San Esteban. No aparece en la fiesta del santo, no vemos la misa, no vemos los rezos. ¿A dónde está? Es que aquí se pone por ahí clara la contraposición de la que hablamos, hegemonía-subalternidad. La institución iglesia no domina, no es dueña de la fiesta. El dueño de la fiesta es el pueblo. Y el santo es lo que el pueblo quiere. Si ustedes hablan con la gente, le van a escuchar decir que el santo no quiere rezos, no quiere misas. El santo quiere fiesta, quiere que le beban, que le bailen. Y esto... ¿Qué significa? Este es un proceso de resistencia cultural a la cultura dominante, que a veces se cristaliza o no, pero la resistencia está. El pueblo hace a través del santo la resistencia a la estructura. No voy a irme a profundizar más en el tema porque después se va a tratar específicamente de cada una de las expresiones. Y el tema justamente hegemonía-subalternidad, nos remite un poco a Chazarreta a principios de siglo. Allá por los inicios de 1900, Chazarreta llega a armar su compañía, la primera compañía de arte nativo, y solicita el Teatro 25 de Mayo en 1911 para hacer su primer espectáculo. Aquí tenemos una foto que se la ve bastante pixelada,
es la foto de 1911 de la primera compañía. Solicita el teatro provincial y se le niega. Le niegan el teatro diciéndole que estaba destinado únicamente para compañías de primer orden. En ese momento no se da por vencido y consigue un teatro, confitería teatro, El pasatiempo del Águila, de don Pablo Masure. El pasatiempo del Águila era un pequeño teatro, no sé qué tan pequeño puede haber sido, porque la presentación es un éxito total y la prensa de la época habla de 1900 almas. O sea, hoy la verdad no me imagino el 25 de mayo con 1900 personas. Realmente debe ser con todos los espacios llenos. Pero la prensa de la época habla de 1900 almas en el pasatiempo del Águila. Fue un éxito total. De todas formas, local. No hubo mucha repercusión y tampoco logró su objetivo, que era seguir haciendo crecer la compañía para trasladarla a Buenos Aires. Y esto, ¿por qué hablo de la tensión hegemonía-subalternidad? En ese momento la sociedad estaba manejada por una élite que, digamos, era el momento de consolidación de la oligarquía agroportuaria, y Santiago miraba a Buenos Aires como Buenos Aires miraba a Europa. Entonces, la negación viene, y que queda mucho más clara en la respuesta, cuando ese mismo año va a querer presentarse en el Teatro Municipal de Tucumán. Ahí le dicen que las botas sucias de los gauchos no iban a pisar las tablas donde iba la crema de la sociedad. Entonces, esta fue la respuesta de una élite que negaba a su pueblo y en cierta forma a su tierra. Pasó el tiempo, en 1914, Leopoldo Lugones, que pasó en una visita por Santiago, estuvo en una reunión en donde Chazarreta toca su música, la música de la tierra, y hace bailar unos bailarines que había preparado para homenajearlo, agasajarlo a Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones queda impresionado con esto y le pide partituras y descripciones que luego las publica en París. En ese momento Lugones era editor de una revista, perdón por mi pronunciación, pero yo de francés nada, La Revue Sud-Américaine. Publica la música y las descripciones coreográficas de Chazarreta en París.
teniendo una gran repercusión. Al volver, las edita y las publica en su libro El Payador, en 1916. A partir de ahí empieza a crecer un movimiento que luego Lugones, conjuntamente con Ricardo Rojas, estaban trabajando. Recordemos, en esa primera etapa, Lugones era un nacionalista progresista, no un nacionalista conservador que se convierte después. En ese momento, conjuntamente con Ricardo Rojas, apoyan y logran que en 1921 Chazarreta ponga esta música y estas danzas de la tierra en el Teatro Politeama. Y de pronto esto tiene una gran importancia política cultural. ¿Por qué? Y tanto es así que Carlos Vega lo caracteriza como el punto de inflexión que abre el segundo periodo del movimiento tradicionalista argentino. El primero él lo fija con el circo. 1921, Chazarreta en el Politeama abre el segundo periodo. ¿Qué significado tiene esto a nivel político, sociocultural? Chazarreta, un maestrito de escuela, llegado del interior profundo a Buenos Aires, pone Pueblo de Verdad en los escenarios formales. Lugar que estaba vedado al pueblo. En los inicios hace un contrato por 4 funciones. Fue tal el éxito que ese 1921 dio 70 funciones consecutivas a sala llena en el Politeama, y después continuaron a Montevideo. Entonces, alguna fibra íntima se despertó. ¿Y saben cuál fue el cambio que generó? A partir de ahí se abre el camino para todo lo que hoy conocemos como espectáculo folclórico. El folclore en todas sus expresiones colabora con los procesos identitarios. Y aquí vamos a ver algo más que tiene que ver con todos estos procesos políticos. Voy a usar, de todas formas, aclaramos que el folclore abarca todo un contexto cultural, digamos, prácticamente todas las actividades del hombre. Retomemos un poquito para cerrar el concepto. De esta forma caracterizamos a conductas que pueden tomar el formato de, lo podemos analizar como un mensaje, porque hablamos de un emisor y de un receptor. Y a su vez este mensaje está transmitido en un código común. ¿Qué quiere decir un código común? Ambos lo entienden.
El emisor emite un mensaje y el receptor entiende porque usan el mismo código. Puede ser el mismo idioma, pueden ser los mismos parámetros de música, las mismas técnicas de tejido. Y esto, a su vez, esta conducta genera una identidad con el grupo que realiza. Vimos la fiesta de San Esteban. Toda la gente que va a San Esteban, los promesantes, manejan un mismo código en cuanto a la fiesta de San Esteban. Tienen una identidad de grupo. Esa identidad de grupo se la puede manejar a diferentes escalas. En este caso es una identidad grupal que se remite al contexto de esta festividad. Incluso podemos hablar de identidades nacionales, o en este caso, lo que estamos construyendo con estas charlas es sobre un marco de identidad santiagueña. Y por ahí, volviendo el análisis al tema del mensaje, este mensaje circula adentro del grupo. Todos comparten el mensaje. Pero también podemos pensar, ya pensando en quienes conceptualizan las miradas más modernas, en el escenario y un auditorio. Alguien que emite un mensaje ante un auditorio, ante un público. Generalmente hablamos en el contexto de folclore. En nuestro país podemos hablar de festivales, ferias, en el marco de lo que estudian fundamentalmente los autores norteamericanos. Incluso Bauman nos habla de este mensaje transmitido a través de medios. Ahora, volviendo a los procesos identitarios, estos procesos identitarios no necesariamente son puros. Estos procesos, como era de esperar, tienen interferencias e intervenciones desde la hegemonía. Vamos a usar como ejemplo y la Gachu que quiere para cantar chacareras, que quiere que podamos zafar de pensar que el folclore es únicamente danza y música. Creo que ha quedado explicitado, pero vamos a usar justamente la música para poder llevar adelante este ejemplo. Bueno, estoy encontrando el... Aquí estaba delante mío. Escuchen esta pieza.
Normalmente nosotros nos hablan una chacarera y pensamos introducción, motivo, vuelta o interludio, el motivo de nuevo, que en este caso sería zapateo y zarandeo, nueva vuelta o interludio, nuevamente el motivo, segunda mudanza, segundo zapateo y zarandeo, y el motivo, una variación del motivo para finalizar, que corresponde en la danza a media vuelta y giro final. Si la chacarera es simple, el motivo tiene 8 compases. Cuando la chacarera es doble, el motivo tiene 12. Y en el caso particular de la chacarera larga como la que recopila Gómez Carrillo, el motivo tiene 16 compases. Pero básicamente está pensado en 3 repeticiones del motivo, o estrofas cantadas. Escuchemos esta grabación que encontré de la chacarera doble. Para cantar chacareras, yo soy como he hecho a Totora. Yo no sé a quién he salido, mi madre no fue cantora. Vamos, mi vida, a cantar la doble chacarerita original. Bueno, ¿saben qué? Esta chacarera tiene 5 veces, repite el motivo. Y ustedes saben, en esa época eran los discos de pasta, y no es más larga porque no tenía más espacio el disco. No tenía ni siquiera la parte negrita donde corre el brazo de la púa para finalizar. Esto me está dando una pauta que antes la chacarera era más larga. Y les quiero compartir una serie de reflexiones. La introducción. Decimos que la introducción en algunas chacareras dura 8 compases o 6 compases. Mentira. ¿Cuál es la función de la introducción? Que los bailarines se acomoden. Entonces el músico toca la introducción y repite el módulo hasta que se acomodan.
Cuando se han terminado de acomodar, uno de los músicos dice adentro. Esto tiene que ver con construcción de sentido de estas voces de mando. ¿Para qué digo adentro si la introducción tiene una métrica exacta, determinada? Y entonces esto es así, porque sabemos que en vivo la introducción se repite y se prolonga hasta que se acomodan los bailarines. Y cuando vamos a terminar, ¿para qué digo aura? Si terminaba en determinada métrica, con determinada forma. Y de pronto me acuerdo cuando cantaban la vidala con coplas improvisadas. Uno le dictaba al otro al oído las coplas que iban armando con diferentes pies de acuerdo a la vidala. Iban improvisando, iban diciendo, incluso dentro de esas coplas que iban matizando, homenajeaban al dueño de casa, decían, recibe el dueño de casa, que se dio esta canción que cantamos, y iban improvisando, y cuando iban a terminar, le avisaba al otro, le decía, trovo y arriba, y repetían el estribillo y terminaba la vidala. De pronto la chacarera, yo creo que empezaba y repetía motivo o estrofa, interludio, motivo, interludio, motivo, interludio, y en algún momento cuando iba a terminar decían aura. Si sé la métrica, ¿para qué aviso cuando va a terminar? Esa es una reflexión que comparto, una pregunta que dejo abierta. Y de pronto pensaba en todos estos procesos. La generación del 80 nos pensó una estructura cristalizada de identidad nacional. A su vez, cuando logramos recuperar nuestra música tempranamente, a principios del siglo XX, entra la tecnología. Empieza el disco, que duraba 3 minutos, y había que acomodar a esa extensión las piezas. La radio, el cine, entonces, ¿qué ocurre? La chacarera se acorta. A su vez, la dinámica, que era una chacarera más cadenciosa, más pausada, se vuelve rápida. Y empezamos a trabajar con la estética de los productores, muchas veces extranjeros, de los productores de radio, de disco, luego de cine. Y desde los escenarios, desde los medios, eso se difunde, el pueblo lo escucha y lo asume como propio, se apropia de eso y se refolcloriza. Y de pronto hoy en nuestra música tenemos muchas estructuras y piezas cristalizadas, y estamos hablando de la chacarera, porque en realidad, más allá de que no soy partidario de las generalizaciones, para muestra basta un botón, pero nos cristalizan no una chacarera, nos cristalizan la cultura. Y me pregunto, no somos, todavía no logramos zafar de lo que la generación del 80 pensó para nosotros. O sea, Mitre nos inventó una historia, la generación del 80 nos inventó una cultura. Y por ahí nosotros somos resultado de una cultura cristalizada, pensada por esa élite dominante de esa oligarquía agroportuaria de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, de pronto les planteo un desafío, el desafío de pensarnos desde nosotros mismos, entender qué fuimos, qué somos y trabajar para que seamos lo que queremos ser. Y para terminar,
Para cantar voy con la frase de mi amigo Carlos Marrodán, que dice: solo la muerte cambia la suerte aquí en el Salitral. Y de pronto nosotros podemos cambiar esa realidad. Hoy capaz que sigue siendo así, o capaz que menos, pero está en nosotros cambiarla. Y está en nosotros, fundamentalmente, pensarnos desde aquí y saber qué somos para construirnos como queremos. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Les recordamos que si quieren realizar alguna pregunta, alguna consulta, la pueden hacer a través del chat de Zoom o a través de un comentario si nos siguen por Facebook. Antes de comenzar con las preguntas, queremos agradecer todos los saludos que hemos recibido de distintos lugares del país y desde el exterior, desde la provincia de Catamarca, desde Buenos Aires, desde la provincia de Luján, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Capilla del Monte, Anizacate y Villa Allende en Córdoba, desde Trelew, Chubut, desde aquí Santiago del Estero, de las localidades de Loreto, Breapozo, Termen, Río Hondo, y desde el exterior, desde Burgos, España, desde La Ceiba, Honduras, y desde Puebla, México. Muchas gracias. La primera pregunta: lo que llamamos danzas folclóricas, ¿no son folclóricas? En realidad, la mayoría de este repertorio, y aquí nos remitimos a la vigencia, son pocas las danzas que hoy están vigentes y que son practicadas naturalmente. En este caso, podríamos decir que es todavía viva la samba, la cueca. Voy a repetir lo que ya dije: de pronto nos acostumbramos a decir esto es o no es, y en realidad nos olvidamos de decir me gusta o no me gusta. La guaracha está creciendo y está multiplicándose como una expresión folclórica. Así que, bueno, la mayoría del repertorio tradicional que manejamos son expresiones históricas. Muy bien. Tere Castronovo pregunta: ¿qué relación encuentra entre la cultura popular y el folclore? Bueno, básicamente tiene que ver con el contexto grupal, la construcción de los grupos. Hoy los conceptos más que paralelos casi se funden. El folclore es cultura popular con algunos agregados. Responde a un contexto identitario, grupal, y responde a parámetros de trascendencia histórica, o sea, procesos de transmisión tradicional, y fundamentalmente vigencia, pero sí, absolutamente está abarcado por la cultura popular. Ahora sí. Por Facebook pregunta Guido Roldán si hubo lucha de identidades culturales entonces. Sí, permanentemente. Siempre estamos en esa lucha. Hubo, hay y va a seguir habiendo. Muy bien. Sabrina le pregunta: ¿el folclore tiene aportes extranjeros, tanto en la danza como en la música? Sí, indudablemente somos resultado de procesos de mezcla
y de síntesis cultural. Nuestras danzas fundamentalmente, nuestras expresiones artesanales, tejidos, incluso nuestras festividades religiosas, los sistemas etnomédicos, son originariamente es un acervo que lo tenemos a partir de los españoles, de los colonizadores, y que se ha fusionado con los locales, con los originarios de Santiago, y indudablemente hay un gran componente afro que es directo o indirecto, porque también España ha estado colonizada por los árabes, y a través de los árabes la cultura afro. Muy bien, Marcelo Gershami le gustaría preguntarle si tiene alguna opinión sobre el baile de la condición, vinculada con el general Manuel Belgrano. Bueno, sí, siempre tengo opinión. El baile de la condición, se suele decir que la vinculación con Belgrano es un mito. El baile es básicamente una de las pocas gavotas criollas que tenemos. La gavota en Europa está formada por un tiempo de minué y un allegro, que generalmente solía ser el vals en Europa, y aquí se componen, como en el caso del cuando, con un allegro que es un gato, y en la condición una samba. Es posible que sí la haya bailado, es posible que haya danzado los nombres que se dicen, pero no es comprobable. Y de última, ¿saben qué? No importa. Claro. Otra pregunta de Sabrina. ¿La cumbia y la guaracha es folclore o cultura popular? Hay un límite muy fino. Yo creo que la guaracha va en vías de folclorizarla. Yo creo que tendríamos que ir reconociendo. Es lo que baila el pueblo. Allá en otras épocas, cuando, bueno, por ahí Belgrano bailaba la condición, en otras épocas nuestros campesinos bailaban sus chacareras, pero hace mucho tiempo que uno va a los bailes de campo y sí, se baila criollas, como decían nuestros mayores, pero después empiezan a bailar chamamé. Y ahora te ponen cumbias, y indefectiblemente hoy guaracha. Es la expresión del pueblo, y los procesos de folclorización ya no son lo que nos definía allá lejos y hace tiempo Carlos Vega, Augusto Raúl Cortázar. Miren, les conté de Richard Bauman, que nos habla de folclore a través de los medios grabados. O sea, creo que deberíamos ir asumiendo las cosas que nos es propia, y siempre resaltando que esto no tiene que ver con que nos guste o no.
Las cosas simplemente ocurren, más allá de lo que nosotros queramos. ¿Y es santiagueña la guaracha? ¿Y el guairamuyo? Es una construcción santiagueña. El guairamuyo es una danza de autor, es creada por José Gómez Basualdo, con ritmos acomodados a lo que eran las danzas criollas, folclóricas, tradicionales de la época. Pero es una danza creada musical y coreográficamente. Muy bien, por Facebook nos preguntan, ¿cuál sería la cultura impopular? No existe. La cultura es un resultado del pueblo. Son las estrategias que usa para interrelacionarse en la sociedad. Y ni siquiera un hombre aislado dejaría de tener cultura. El ser inculto no existe. Claro, por Facebook, Víctor Hugo Carabajal le hace dos preguntas. La primera dice, ¿la transposición de lo natural al escenario no sería tradicional? ¿Y hay algunas de las danzas que tengan más influencia de los afro? La verdad que se me perdió el termómetro que mide la temperatura de afro, pero podemos hablar en general de casi todas las danzas en Latinoamérica tienen la birritmia del 6/8, perdón por entrar en temas muy específicos de música, los 6/8 con el 3/4. Eso es una característica heredada de lo afro. Y esto es todo, porque en ese mismo patrón rítmico que viene del Perú, entra la marinera, la cueca, el festejo peruano, y venimos bajando y se va convirtiendo en la chacarera, en el gato, en la samba. O sea, con diferentes dinámicas y va tomando diferentes identidades en cada lugar. Pero digamos que la matriz, vamos a citarlo al querido Santillán Güemes, la matriz cultural es la misma. Muy bien. Leo le pregunta si hay documentaciones de danzas que se puedan llegar a conocer que no hayan salido a la luz. De momento, creo que no, porque por lo general todas las danzas que se han documentado se han publicado. Y bueno, hay algunas más o menos conocidas. Por ahí sí hay algunas poco conocidas, porque no se han difundido. En nuestro caso, en Santiago, qué sé yo, la Siquipura, el Salta Conejo. Hay un minué también que ha sido publicado muy tarde, recogido por mi abuelo junto con el cuando y el minué federal, que le puso a último momento el minué unitario porque le pareció agresivo ponerle, porque el nombre original con que se lo pasaron era el llanto de los salvajes unitarios. Bueno, este minué creo que nadie lo ha bailado, no hay grabación, pero está documentado y está difundido, publicado. O sea, no es que no se haya difundido en ningún lado. Otra pregunta desde Facebook. ¿Cómo es que llega el chamamé a Santiago del Estero y se afinca en la campaña? Bueno, básicamente creo que tiene que ver con el problema social permanente. O sea, nuestro Santiago, tierra de promisión que nunca concreta, y la gente tuvo mucho que irse a trabajar
afuera, el peón golondrina, que recorrió casi todo el país en las cosechas, y viene trayendo el acervo que aprende. El santiagueño siempre ha sido muy receptivo, y indudablemente en las cosechas de algodón, por el Chaco, seguramente algunos que anduvieron en los yerbatales en Corrientes, vinieron trayendo el chamamé, y el chamamé particularmente toma características propias a Santiago, y vuelve a Corrientes y les da dolor de cabeza a los correntinos, porque en muchos lugares hay gente que baila más el chamamé maceta que el chamamé que les es propio a ellos, ese chamamé arrastradito, tan cadencioso. ¿Lo arábico es considerado afro en lo musical santiagueño? Lo árabe tiene influencia afro, y es parte de una construcción múltiple. Ahora sí, por Facebook nos pregunta Claudia Torres, ¿qué ejemplos actuales podría citar de chacarera larga? La única, a ver, iba a decir la única que escuché es una que tiene Pablo Mema, que no me acuerdo el nombre. Pablo Mema compuso una chacarera larga con la misma estructura de la chacarera Izuni, es la chacarera de Gómez Carrillo, que dice que la tomó de Asdrúbal Encalada. Y otro ejemplo de chacarera larga es Adonata, de Mario Álvarez Quiroga. Muy bien. Álvaro Basualdo pregunta si tendríamos que situar históricamente la inclusión del acompañamiento de la armónica en la música folclórica argentina, ¿de qué año estaríamos hablando? Bueno, el despegue de la armónica en la música folclórica la tenemos que situar con Hugo Díaz. O sea, más allá de que posiblemente haya habido alguien antes, pero no tuvo mucha repercusión. O sea, yo no tengo conocimiento de otros intérpretes que hayan trascendido antes de Hugo Díaz. Y esto estamos hablando de la década del 60, incluso un poco antes, 50. Bien, continuamos. Luna, el quichua santiagueño y el quechua, ¿cuáles son las diferencias al conocimiento brindado por Domingo Bravo? Bueno, a ver, las diferencias, esto por ahí se lo deberían preguntar un poco más a Luis, que le va a tocar a Luis Garay, que le va a tocar hablar del tema, pero básicamente la diferencia puede ser la misma que, a ver, creo que hay muchos músicos y bailarines, que una chacarera tocada aquí o en Bolivia. Hay algunas diferencias de modismos, de uso, y esto es así. La lengua la construyen los pueblos que las usan, y cada pueblo la va usando en forma diferente. Incluso por ahí nos molesta, a mí me cuesta el lenguaje inclusivo, pero no lo critico, es un uso, y es un uso que se está generalizando y que en su momento perdurará o no, pero a la lengua la hace el uso, no nos dicta. En el caso del castellano, la Real Academia Española, y en el caso del quichua tampoco hay nadie que nos marque algo específico. Quienes tienen la palabra en esto son los quichua hablantes. Bien.
Mariela Corbalán desde Garza le preguntan, ¿qué opina del folclore estilizado? ¿Sigue siendo folclore esta danza que no se ajusta a las métricas tradicionales? En realidad, vimos, hay una cuestión y no me gusta decirlo. El problema básico es la estética. Y no me gusta hablar de estética porque la estética es una concepción netamente neoliberal. Pero hemos dicho que en este proceso nosotros nos apropiamos y resignificamos. Si no resignificamos, si no hay un aporte creativo del actuante, si no existe esa resignificación, no existe el folclore. No quiere decir que vayamos a revolear las polleras sin fundamentos técnicos. Pero en ese marco no tenemos límites, más límites que el uso, que la apropiación y la repercusión social de eso. Cuando eso se socializa y el pueblo lo toma como propio, no importa si nos gusta o no nos gusta. Muy bien, muchas gracias. Esa fue la última pregunta. ¿Quisiera agregar algo a modo de cierre? Bueno, en realidad les agradezco que estén compartiendo este espacio y bueno, de pronto lo que hacemos, estamos tratando de acentuar nuestra identidad en un Santiago que tiene un duro paisaje, pero que el santiagueño vive su tierra. Faro nos decía ahí en una chacarera, por ahí dicen que sos fiero y aunque fiero, así te quiero. Aspasumac, Yaxtamauca, mi Santiago del Estero. Para los que no conocen quichua, no es que yo hable tanto, dice tierra linda, pueblo viejo, mi Santiago del Estero. Y es así, porque por ahí Dilulo también nos dice, no les voy a leer un texto precioso de Dilulo porque se va a hacer demasiado largo, pero nos habla de unas salinas, un sol sin sombras, de montañas que nunca serán montañas y de ríos que tienen agua 2 veces al año. Pero para el santiagueño es su tierra y la quiere, y el santiagueño de pronto cuando se va sufre esa situación paradójica de un desarraigo que lo arraiga cada vez más, porque lleva adentro su tierra a través de sus prácticas, lleva sus expresiones, la música, la danza, la artesanía. Hay San Esteban en Buenos Aires, hay fiesta de Mailín. El santiagueño se lleva su cultura a todos lados. Es más, por ahí he escuchado decir, bueno, los hijos siguen siendo santiagueños, y he escuchado decir también que el santiagueño nace en cualquier lado. Así que, bueno, a modo de cierre, y eso sin chauvinismo, y lo digo en voz baja para que no crean que me alabo. Muchas gracias por estar con nosotros. Le agradecemos al licenciado Chazarreta por su charla y a todos ustedes por habernos acompañado. Y queremos invitarlos a continuar participando de este ciclo, El Folclore de Santiago del Estero, el próximo jueves 10 a las 18:30 horas, con la disertación Aportes a la historia del Quichua, a cargo del señor Luis Garay. Queremos recordarle también
que el próximo martes 8 de septiembre a las 18:30 horas continuará el ciclo Las Artes Visuales en Santiago del Estero, con la conferencia El Sistema de Arte en Santiago del Estero, a cargo del arquitecto Rodolfo Leñame. Buenas tardes y muchas gracias.